Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal y hoy tenemos un menú muy completo. Vamos a ver estas 4 cosas en el día de hoy y la primera es dónde estamos, en qué fase del ciclo nos encontramos y qué nuevos datos están confirmando esa fase del ciclo y a la que podríamos entrar próximamente. Lo segundo, el rebote a corto plazo. Hemos tenido un rebote interesante estas últimas semanas. Hemos visto un movimiento hacia risk-on. ¿Qué es risk-on? Exposición al riesgo. ¿Y por qué ha habido un movimiento de risk-on? Porque los activos de mayor riesgo, los activos arriesgados, y luego vamos a ver cuáles son, han empujado más que el resto de activos. Lo han hecho bien estas últimas semanas. Ahora bien, hay gente ya que después de un día dicen, no, esto ya es el suelo, o esto es un rebote muerto. Entonces hay como un pique ahí entre gurús que se dan la autoridad para poder opinar si esto es un suelo o esto es un rebote muerto. Y yo os diré una cosa, y es que nadie sabe, o por lo menos esta es mi opinión, y cada uno que dé la suya, pero nadie sabe con certeza ¿qué va a hacer el mercado en el corto plazo? Es imposible. Entonces, ¿para mí qué hay que hacer? Bueno, pues coger estos activos. Si ha habido un movimiento de esos activos de riesgo, un movimiento de risk-on, pues vamos a vigilar esos activos de riesgo y que no se giren y poner niveles. Si no los aguantan y si volvemos a ver debilidad en esos activos de riesgo, tengamos cuidado y volvamos a pensar que la probabilidad es de que todo vuelva a girarse y de que el institucional y que los peces gordos se quiten riesgo y que entonces volvamos a tener más caídas. Que no lo hacen, que los activos de riesgo siguen empujando. Oye, pues vamos teniendo poco a poco más confirmaciones y podemos ir haciendo una exposición progresiva, siempre controlando el riesgo. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. La tercera, la economía. Hemos tenido nuevos datos económicos y recordemos, Powell sigue diciendo que todo va a acabar bien. Siguen hablando la Reserva Federal de ese soft landing. Se plantan ahí y dicen que el mercado laboral es fuerte y que por tanto pueden subir los tipos lo que les dé la gana y cumplir con su tasa terminal. Ahora bien, ha habido nuevos datos económicos. Entonces, ¿qué vas a hacer, Powell? ¿Qué vas a hacer con estos datos? Y entonces, ¿vas a realmente seguir diciendo que es un soft landing o hay más probabilidades de que asimilemos ya esa posible recesión, aunque sea una recesión leve, que tampoco habría... sí, pues ya parece, hay muchos economistas, por ejemplo, Jeremy Siegel, profesor de Wharton, ya dijo el otro día que según él estábamos en una recesión leve. Pero bueno, vamos a ver todos esos datos a continuación. Y por último, reunión de la FED. Tenemos reunión de la FED. Vamos a ver qué nuevos datos ha habido que apoyen esa subida de 75 o que apoyen esa subida de 100 puntos y también esos futuros que están descontando ahora mismo y qué podemos esperar de esta reunión, que podrías pasar tanto bueno como malo. Dicho esto, y sin más dilación, por favor, si te gusta el vídeo, no olvides dejar un buen like, me ayudas muchísimo y vamos a ello. Tenemos el ciclo. Este gráfico me encanta de Stock Charts. 6 fases, obviamente, contracción, expansión y cómo se comportan los diferentes activos. Es algo muy general, pero es algo que te da una visión global y una visión sencilla y a veces en la sencillez está lo bonito, está lo útil. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos saber de aquí? Que la fase 5 estábamos hace unas semanas. La fase 5 teníamos commodities subir, eso que ha generado mayor inflación todavía, mayor aceleración de la inflación. Ahora se está trasladando más en los servicios, entonces ya no es un problema tanto de las commodities, aunque la Fed diga que sí, que es de la energía, pero aunque las materias primas te empiecen a caer, todavía los servicios van a seguir generando presión en el CPI. Por eso dijimos que el CPI va a tardar meses en mostrar una desaceleración en la inflación, incluso aunque las materias primas estén cayendo de precio. Luego también hemos tenido bonos y acciones caer. ¿Por qué caen los bonos y las acciones? Sencillo, porque correlacionan por la inflación, porque normalmente los bonos y las acciones normalmente están descorrelacionados. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una cartera 60-40, tienes 60% acciones, 40% bonos, esto en la última década ha funcionado súper bien para los gestores de estas carteras. ¿Por qué? Porque cuando las acciones caían, los bonos me subían y me protegían. Ahora hemos visto que esta cartera está teniendo el peor comportamiento que ha tenido en los últimos años y también similar comportamiento que tuvo en 2008 o en 2001. Porque la inflación hace que esto correlacione, porque la Fed debe subir tipos y por tanto los bonos se comportan mal. Precio e intereses son inversos, por tanto subes los intereses, la Fed sube los intereses, pues los intereses de los bonos suben también en mercado y entonces el precio de los bonos cae. Y entonces bonos y acciones caen juntos y esa era la fase en la que nos hemos topado. Ahora bien, poco a poco hemos visto las commodities bajar, esas materias primas bajar, entonces puede que poco a poco estemos ya en la fase 6, en esa fase donde vamos lidiando hacia una posible contracción y de hecho estas últimas semanas estamos viendo los bonos comportarse mejor. Entonces, pues bueno, pues estaríamos entre, para mí, personalmente, cada uno ya que haga sus decisiones, pero para mí, entre esa fase 6 y esa fase 1 estamos en algún lugar de esa zona. Dicho esto, ¿qué se ha comportado esta semana? ¿Cómo hemos visto? Bueno, hemos visto el dólar bajar un poquito, se ha dado alivio a los mercados, ha dado alivio también a las materias primas, a las commodities que no lo han hecho mal esta semana, después de venir de un mes de caídas y un trimestre de caídas fuerte. El oro, más o menos muy golpeado, obviamente por la fuerza del dólar, que todavía no termina de bajar fuertemente.
Y los bonos lo han hecho bien y las acciones lo han hecho bien. Entonces, las acciones lo han hecho bien, fijaros, hemos tenido activos de riesgo hacerlo bastante bien. Y aunque dentro de la energía, sobre todo, ha repuntado lo que es gas natural, hemos tenido algunas materias primas bajar fuertemente. Luego, ¿por qué estamos viendo esos activos de riesgo? Bueno, fijaros el Russell 2000, por ejemplo, un índice, en este caso el ETF IWM, lo podemos ver, un índice donde hay acciones de mayor riesgo, no es el SP500, por ejemplo, que ha subido menos. Y luego también el Nasdaq 100, las tecnológicas. Hemos tenido las criptos y en cuanto a sectores, hemos tenido sectores más arriesgados. Hemos tenido consumo cíclico, hemos tenido tecnología y, por ejemplo, los sectores más defensivos, que llevan haciéndolo bien toda la mitad de año, como es consumo defensivo, healthcare, utilities, pues esos lo han hecho peor esta semana. Entonces hemos tenido un movimiento de risk on. Justamente ese movimiento de risk on, fijaros qué curioso, que viene después de una publicación del BOFA. Esta publicación es una encuesta a los gestores de fondos que publica el Bank of America y donde se les pregunta, oye, ¿cuánto nivel de riesgo estáis asumiendo? Y fijaros que a nivel de riesgo que están asumiendo es mínimo. El nivel de activos de riesgo que tienen en cartera, según ellos, porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, y ahora lo vamos a ver, pero según ellos están asimilando muy poco riesgo y de hecho menor riesgo que lo que asimilaban en octubre del 2008. Por tanto, tienen miedo, dicen. Pero otra cosa es lo que hacen. ¿Lo hacen realmente? Bueno, no hemos visto todavía salidas masivas en acciones. Fijaros que estos son outflows, salidas de dinero. Hemos visto salidas de dinero en investment grade, en bonos, en deuda emergente, en financieras, en bonos, etc. Pero no hemos visto salidas de dinero en equities, en acciones. Entonces, ojo, porque dicen, sí, no estamos asimilando riesgo. Ya, una cosa es lo que dices y otra lo que haces, ¿no? Así que vamos a vigilar los activos de riesgo. Hemos tenido ese rebote a corto plazo, ¿vale? Muy bien. Ese rebote a corto plazo ha estado impulsado por esos activos de riesgo, lo acabamos de ver. ¿Qué activos son estos activos de riesgo? Bueno, pues tenemos criptos, tenemos bonos de mayor riesgo, esos bonos high yield de calidad crediticia mucho más baja, que me tienen que pagar un interés más alto por asumir ese riesgo. Tenemos high beta, acciones más volátiles, tenemos sectores de mayor riesgo, tenemos growth versus value, que lo estaba, por ejemplo, ahora value lo está haciendo muy bien este año, pues ahora, pues este repunte esta semana lo ha hecho mejor growth. Pues oye, que eso siga así si queremos que mantenga ese rebote de risk on. Y luego los índices de más riesgo, pues por ejemplo el Russell 2000 o otros índices. Bueno, vamos primero con el Bitcoin. El Bitcoin ha retomado, igual que el Ethereum, han retomado la media de 50. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Oye, ¿mantienes media de 50? Genial, risk on. ¿Pierdes media de 50? Risk off. Para mí sería esa la media, una media muy básica y general a corto plazo, y fijaros que está tonteando con esa media, no la termina de perder. Si aquí hubiese un drawdown fuerte, si aquí la perdiese fuertemente, pues para mí ya sería una señal de salida de riesgo y de que este rally podría tener fallas, podría terminarse. Ahora bien, luego tenemos activos de riesgo como los bonos de calidad crediticia más arriesgada, más baja, calidad crediticia más baja. Entonces hemos visto que han recuperado, también lo hicieron aquí, han recuperado esa media de 50 fuertemente, ahora que no la pierdan, la pueden tocar, pueden apoyar, muy bien, que no la pierdan. Si la pierden, risk off, ¿vale? Salida de riesgo y por tanto, cuidado, porque podría otra vez fallar el rally. Para mí estos son los activos a vigilar, ¿vale? High beta versus low beta. Alta volatilidad, acciones de alta volatilidad del SP500 versus acciones de baja volatilidad del SP500. Las acciones de alta volatilidad lo han hecho mal. Fijaros, esto es el ratio, es uno comparado con el otro. Fijaros cómo las acciones de alta volatilidad lo han hecho mucho peor, porque va a la baja el ratio, que las acciones de baja volatilidad. Las acciones de baja volatilidad lo han hecho bien, las de alta volatilidad lo han hecho mal. Ahora bien, hemos visto un repunte esta última semana, pero tenemos una resistencia fuerte aquí, tenemos una tendencia que sigue siendo bajista. Por tanto, ¿qué debemos esperar? Bueno, pues que mantengan estas medias, esta media de 50, este ratio, y que no vuelva otra vez para aquí para abajo. Si volviese para aquí para abajo, risk off. Y si vuelve para aquí para abajo y risk off, pues por más probabilidades de que el rally falle. ¿Que dispara y rompe esta tendencia bajista? Oye, pues sigue habiendo señales de risk on. Y si encima lo acompañan los otros activos que hemos visto, pues oye, risk on, apetito de riesgo, por tanto el rally puede tener continuidad. Recordemos también que en mercados bajistas los rallies pueden durar bastante y pueden ser de una magnitud muy elevada. Eso no quiere decir que luego la tendencia no vuelva a ir a la baja. Por eso digo de vigilar estos activos, porque nos pueden dar señal de si esto tiene continuidad o si va a acabarse ya. Otro activo que podemos vigilar, otro índice, otro ETF, en este caso el Russell 2000. Hemos visto que ha tenido una semana impecable, una semana muy buena. Bueno, pues que continúe. ¿Qué pasa? Que la tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? Ahí tenemos el canal. Ahora bien, que llegas hasta aquí y te vas para abajo y pierdes la media de 50, risk off. O pierdes directamente la media de 50, risk off, y por tanto mucho cuidado.
¿Que consigues romper esta tendencia o mantenerte por aquí y romperla? Pues risk on, una señal de apetito de riesgo, sobre todo en el Russell 2000, acciones un poquito más especulativas, un poquito más de crecimiento, acciones sin tanto beneficio, sin tanto flujo de caja. Eso es lo que podemos encontrar en el Russell 2000, más small caps, más pequeñas, obviamente, más arriesgadas. Entonces, si eso continúa, pues risk on, se puede mantener el rally. ¿Qué falla? Risk off, cuidado. Aquí tenemos growth versus value, Vanguard Growth versus Vanguard Value. En este sentido es el ratio, cómo se comporta el primero versus el otro. Como hemos visto, el growth este año, desde octubre de 2021, a la baja respecto al value. Y eso significa que el value lo ha hecho mejor. El growth versus value lo ha hecho mal, por tanto el value versus growth lo ha hecho bien. Ahora bien, hemos visto que el growth estas semanas ha repuntado con respecto al value, pero tienes una resistencia fuerte aquí y tienes otra resistencia fuerte aquí. Otro nivel fuerte aquí. Entonces, bueno, aguantas por aquí, genial, se mantiene el risk on. Rompes esto, mucho más probabilidades de risk on. Vuelves otra vez para aquí, para abajo, risk off. Por tanto, cuidado, ¿vale? Por tanto, precaución. Todo esto son activos que tenemos que vigilar que tienen que ir al alza y que no deben bajar. Ahora bien, o bajar fuertemente. Ahora bien, también tenemos que tener cuidado con una cosa, y es una cosa muy importante, y es el dólar estadounidense. Fijaros que el dólar sí ha bajado estas últimas semanas, lo que ha permitido a las acciones estadounidenses tomarse un respiro, pero bueno, todavía estamos en esta base. Todavía estamos en soportes de la base anterior. O sea, todavía no hemos perdido la base. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, sí, bueno, la nueva base era esta, se ha perdido. Sí, vale, pero tenemos aquí un soporte. Y tenemos aquí todavía la media de 50, que todavía no se ha perdido. Entonces, sí, podría seguir bajando perfectamente, pero ojo, cuidado que no repunte. Porque si el dólar, en este caso es al contrario, si el dólar sube, va a ser una señal de risk off. ¿Por qué? Porque la gente va a volver a rotar. Está rotando otra vez al dólar como activo seguro, como liquidez, y se está deshaciendo de activos de mercado, de riesgo. Entonces, cuidado si el dólar sube y vuelve a repuntar fuerte. Fijaros también cómo puede afectar el dólar a los beneficios empresariales. Este gráfico nos muestra el cambio del dólar año a año y esto nos muestra el porcentaje de empresas del SP500 batiendo el consenso del estimado de ventas. Fijaros que cuanto más fuerte está el dólar, nos vamos para abajo. Entonces, si estamos en estas zonas donde tenemos un dólar muy fuerte, pues la probabilidad de batir expectativas en beneficios, en ventas, disculpad, es más baja. Entonces, ojo, cuidado cómo afecta un alto dólar a los beneficios empresariales. Y por último, también cuidado con el VIX. El VIX no puede dispararse. Si el VIX se dispara otra vez, tendremos que tener precaución y podemos dar por finalizado el rally. ¿Por qué? Porque esta bajada del VIX es la que ha permitido el rally también, esta bajada de la volatilidad, esta bajada de la cobertura. Ahora bien, si volvemos otra vez a ver dispararse, ¿qué nivel podemos poner? Pues a partir de 25. Si recupera 25, podría volver a esta zona. Y recordemos que al final la tendencia está siendo esta, ¿vale? Así que mucho cuidado porque esta está siendo la tendencia. Hasta no perder ese nivel, hasta no perder esa tendencia, yo tendría mucho cuidado con el VIX. Y también tendría mucho cuidado, ¿por qué? Porque todavía no hemos visto la gran capitulación. La gente está hablando de suelos, pero no hemos visto esta gran capitulación. Esta capitulación que vimos en el COVID, este disparo del VIX por encima de 40, 50, 60 puntos, que es donde ya es el miedo absoluto. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la Fed? Porque también esto va a depender de cómo se comporte el rally y el mercado. ¿Qué va a hacer la Fed? Bueno, pues tenemos probabilidad de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos. Vamos a ver primero qué dicen los futuros. Bueno, ahora mismo el target rate, visto por FedWatch Tool, lo podéis usar esta herramienta para mirar las probabilidades. Ahora mismo se asigna un 80,5 de probabilidades que después de la reunión de julio estemos en el rango de 2,25 a 2,50. ¿Eso qué significa? Ahora mismo estamos en el 1,5 de intereses de los Fed Funds, pues sería una subida de 75 puntos básicos. Esta sería una subida de 100 puntos básicos. Por tanto, una subida de 100 puntos básicos es ahora mismo la probabilidad de un 20%, que da el mercado, un 19,5%. Por tanto, la probabilidad del mercado es que este sea la subida, que sean 75 puntos. Entonces, ¿qué podemos deducir? Bueno, pues que si la Fed sube 75 puntos,
en principio el mercado ya lo tiene descontado y no se lo va a tomar como una mala noticia o no va a hacer cosas raras. Si sube 100 puntos, entonces hay solo un 20% de probabilidad de que eso pase, entonces podemos ver más volatilidad y podemos ver más movimiento e incluso posibles caídas, si eso ocurriese. ¿Qué cosas hay que estén del lado de 75 o de 100 puntos básicos que hayan ocurrido esta última semana para un poco esperarnos qué puede pasar? Bueno, pues lo primero, 75, esto es lo que yo creo, por eso es mi análisis. Cada uno que luego mire los análisis que crea convenientes y que haga los deberes que crea convenientes. Para mí el precio de las materias primas ha caído, por tanto hay más pie a que puedan ser 75 y no 100, relajarse un poco. Las retail sales reales, a pesar de que las nominales fueron positivas y por tanto eso muestra más fortaleza de la economía y que por tanto la Fed todavía puede apretar más, para mí las retail sales reales, si aplicamos la inflación, son negativas. Por tanto, realmente las ventas retail no están creciendo, las ventas minoristas no están aumentando. Luego los miembros de la Fed han confirmado varias veces 75 puntos básicos, entonces pues por ahí un poco tenemos esa probabilidad de que sea así. Luego las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que se publicaron la semana anterior, han mostrado caídas en la inflación a largo plazo. Por tanto, a lo mejor la Fed ve también caídas o se lo toma como un indicador de que posiblemente a futuro la inflación vuelva a caer. ¿Caerá por una cosa positiva? No, caerá por algo negativo, que es la reducción de la demanda y la desaceleración de la economía. Luego hemos tenido datos de vivienda, índices de asequibilidad, demanda de hipotecas, constructores de la baja. Bueno, todos los índices de constructores han ido a la baja, la demanda de hipotecas ha ido a la baja también. El índice de asequibilidad está en mínimos, por tanto la gente no se puede permitir ya una vivienda. ¿Por qué? Por los intereses, por los costes. Por tanto, la vivienda vamos a empezar a ver datos que probablemente veamos datos que empiecen a haber bajadas en la vivienda. Luego la encuesta manufacturera de Filadelfia. Bueno, vamos a ver esa encuesta porque ha sido horrible, ¿vale? Fíjense, horrible, ¿vale? Es una encuesta regional de manufactureros, de esas empresas manufactureras. ¿Cómo ven la economía? Bueno, pues el índice de actividad actual, el de este mes, ha caído a menos 12,3, por debajo de ese nivel de cero y por tanto en zona de contracción. Entonces, las empresas manufactureras de Filadelfia ven que la actividad se ha reducido en este mes. Se ha reducido a menos 12,3 puntos el índice. Pero es que es peor, es que ven que la actividad futura, la actividad de aquí a 6 meses, la ven en menos 18,6 puntos. Por tanto, y es un nivel que no veíamos desde el 1979. O sea, es un nivel malo. Luego, otro indicador, las peticiones iniciales de desempleo. Sí que la Fed dice que el mercado laboral se mantiene fuerte. Ok, bueno, el mercado laboral se mantiene fuerte, las nóminas agrícolas fueron fuertes, la tasa de desempleo sigue baja, pero ¿y las peticiones iniciales de desempleo? Porque eso lo tenemos todas las semanas publicado. Y poco a poco podemos ir viendo cómo se comporta este mercado laboral publicado. Y fijaros que esto es la media de 4 semanas, este indicador es la media de 4 semanas, esta línea, de las peticiones de desempleo, de las últimas 4 semanas, esa media. Y vemos que poco a poco está aumentando. Entonces, poco a poco está habiendo más peticiones iniciales de desempleo. Hay gente que dice que es por estacionalidad, porque es verano y que es normal que la gente se quede sin empleo. Bueno, cosas de esas. Pero lo veremos en los próximos datos de empleo. Pero ojo, porque las peticiones iniciales de desempleo están yendo al alza. Entonces, eso para mí que es un argumento para decir a la Fed, oye, afloja un poco, no vaya a ser que el empleo empiece a debilitarse. Luego, el flash PMI. Bueno, hemos tenido el flash PMI, una lectura, el de servicios negativo, el de manufactureros por encima de 50 y el composite por debajo de 50. Entonces también vemos esos PMIs, esas encuestas manufactureras, esos índices manufactureros, pues poco a poco reducirse, contraerse. Entonces, de que la economía está apuntando a una contracción, una desaceleración económica. Y luego, por último, pues que tenemos el indicador ley, un indicador adelantado, el Leading Economic Indicator o Leading Economic Index, que ha bajado un menos 0,8 en junio, y esto sugiere más probabilidades de recesión para final de este año y principios del siguiente. Y como vemos, por último, la curva de tipos invertida, el mercado de bonos mandándole una señal a la Fed de cuidado con el mercado porque podría acabar mal. Entonces, para mí, que todos esos argumentos ponen más peso sobre los argumentos de 100 puntos básicos. Y para mí que la Fed debería tirar por 75 puntos básicos. A lo mejor cogen y se hacen la del harakiri y dicen, oye, como el mercado ha subido, vamos a subir 100 puntos básicos, porque ya que los activos han rebotado y el mercado no está tan mal, ahora estas semanas, pues vamos a meter 100 puntos básicos, para que así trabajarlo ya rápidamente. Bueno, pero el problema es que todos estos datos económicos te están mostrando ya debilidad en la demanda. Por tanto, si te pasas de subida y de rapidez,
puedes hacer que la economía se resienta más rápido y de peor manera. Entonces, para mí que van a ser prudentes con los 75. Veremos, de nuevo, no soy adivino, pero para mí ahí están las probabilidades después de este estudio. Conclusión de todo esto, conclusión a la que podemos llegar. Bueno, rally de rebote. Hemos tenido este rebote estas semanas, pero nadie sabe si es el suelo, si vamos a máximos, si vamos a mínimos, si va a dar la vuelta, girar en círculos. Entonces, para mí, en mi opinión, ¿qué es lo que hay que vigilar? Los activos de riesgo. Ha sido un rally encadenado por un movimiento de risk-on, por activos de riesgo. Por tanto, a la que estos activos de riesgo lo empiecen a hacer mal, nos están mandando una señal de risk-off, de que tengamos cuidado, que se está saliendo del riesgo, está habiendo una salida del riesgo. Por tanto, tengamos mucho cuidado y disminuyamos nuestra exposición o cerremos nuestra exposición. Ahora bien, mientras estos se mantengan, pues hoy tenemos señal de que el mercado puede tener un rebote que puede alargarse un poco más o incluso, pues hoy empezar una nueva tendencia. Condiciones macro. Poco a poco apuntan a entrar en otra fase. Obviamente van saliendo nuevos datos que muestran un poquito más de probabilidades de recesión. Ya lo hemos visto en el indicador ley, lo hemos visto en todos los índices PMIs manufactureros regionales y globales. Lo estamos viendo en Europa. En Europa para mí hay mucha más probabilidad de eso que en Estados Unidos. Y entonces, pues veremos lo que hace la inflación, pero poco a poco, obviamente, si entramos en recesión, estamos viendo esa debilidad en la demanda con algunos indicadores, lo que tendría que hacer que la Fed empiece un poco a aflojar, no vaya a ser que meta a la economía en una recesión muy gorda. Entonces, eso coincidiría con la reunión de la Fed, que posiblemente, y es lo que asigna el mercado, para mí serán 75 puntos básicos, pero veremos lo que hace. Esto es lo que el mercado espera, así que si son 100 puntos, pues cuidado con la volatilidad y cuidado con los movimientos que podamos tener durante esa semana. Dicho esto, me despido, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya aportado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.